La pregunta es sobre el modelo keynesiano, es sobre algo que no queda muy claro en el modelo keynesiano al alumno, igual puede ser más generalizada la inquietud, y les pasé un ciclo que un ciclo dentro de la economía que previene la distribución del ingreso que enfoca el modelo keynesiano. Y en ese punto de vinculación de cómo se debe de distribuir el ingreso, en otras palabras, que no acumule tanto el capitalista, pues esa distribución que plantea el modelo keynesiano es una chamba del Estado. Por eso dice que el Estado debe intervenir como un rector de la economía. Pero en esa distribución del ingreso, está vinculado a una repercusión social. Si hay un mejor salario, porque se está distribuyendo mejor el ingreso, más justo, un salario más justo permite que las personas vivan mejor, y entonces mandé un ciclo allí, si lo pueden rescatar por ahí, alguien, no hay ningún jefe de grupo aquí. Pregunto, ¿hay algún jefe de grupo? Daniel, ¿tú eres jefe de grupo, mijo? ¿Sí? Sí. Ok, verá, chécale en el chat en el WhatsApp, pues ahí lo acabo de mandar, y para que lo distribuyan. Voy a ver si me lo puedo reenviar y poder proyectarlo, pero me voy a entretener. Entonces díganme. Ya sé cómo le puedo hacer. Le voy a mandar PDF. Uy, qué abusadita soy. Oigan, muchachos, díganme si tienen preguntas, porfis. Por favor, ¿tienen alguna pregunta? Órale, Viviana tiene una pregunta. Adelante, Viviana. Dígame. Maestra, si nos basamos en el módulo para sacar las características principales, por ejemplo, ya ve que ayer sacamos el neoliberal y que solo encontramos 2 características sociales, ¿tendríamos que ir a otras fuentes para buscar más características sociales o nos limitamos al módulo? Está bien. Si se limitan a eso y las comprenden, es suficiente, Viviana. No son así como chorrocientas características, no. Esto es muy parecido los cuadros en general se mueven, ¿se acuerdan que les dije? Se mueven en hacer planteamientos muy concretos, por eso van puntualizados los cuadros comparativos. ¿Se acuerdan que les dije eso? Entonces, a lo que voy es que en el caso de los modelos, cuando analizas las características, una característica, pues de esas se puede desprender las otras. Entonces, son muy claros, como está en el módulo, está muy claro. Si ya comprenden así como está en el módulo, está bien. No tienen que ir a buscar en otras cosas. Lo que sí tendrían que investigar un poco es cómo se maneja, si es que llegó a aplicarse en México. Eso sí les da, pero les da chance de poder comprender mejor los puntos que ya vienen en el módulo. Entonces, la respuesta es suficiente con lo del módulo. Esa es la respuesta. Muy bien. Ok. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Adelante, Alexei. No, sí, yo quería preguntar en la parte de ubicación en el tiempo, en el cuadro. Ajá. ¿Se tiene que poner cuando surge, cuando inicia la teoría? Sí, ¿Pero también se tiene que poner cuando termina, por así decirlo, o simplemente el inicio? No, mira, en eso, y lo comenté en algunas asesorías, no les tocó a ustedes a lo mejor, pero en eso, ¡ay, la nena, cállate! ¡Ay, esa nenita está bien chiquitilla, hace un ruidajo! Miren, la ubicación en el tiempo, les dije que como son procesos, ahora sí que son procesos económicos, son procesos históricos, ¿verdad? Porque la economía es una parte básica de la sociedad, por lo tanto se integra también a los procesos históricos. Por lo tanto, como proceso, no se limita a un año, no se limita a una fecha, es un periodo o un lapso de tiempo. Entonces, concretamente, ¿cómo pueden contestar? Yo les decía así, tomen en cuenta el año en que
nace el representante, el más lejano, o sea, el año más de cantidad más chica, a ver si me doy a entender. Tomen en cuenta eso y tomen en cuenta el mayor, y entre eso hagan un tanteo, pues, y eso funciona como la ubicación en el tiempo. Vamos a hacer el ejemplo. Propon uno, Alexei, propon un modelo, por favor. El neoclásico. Neoclásico, ok, vamos, ya lo propuso. Chequen ustedes el tiempo. Ahí viene en el representante neoclásico, en la página 32. Dice que surge a finales, de hecho ya te está dando ahí la entrada a finales del siglo XIX y prevalece a lo largo del siglo XX. Eso ya funciona como respuesta. La ubicación en el tiempo ya funciona. ¿Por qué? Porque tú ya estás precisando que si es a finales del siglo XIX, pues por allá en 1860 y tantos, 1870 y tantos. Y dice, y a lo largo del siglo XX, o sea, todo 1900 hasta 1999, por decirlo así, se va a manejar ese modelo neoclásico. Esa es una manera. Y la otra, la que decía ahorita, el representante que nace primero, por decirlo así, ¿quién es? Es Alfred Marshall, 1842, a ver. No, es León Sí, en 1834. 34, ese es el más anterior, ¿verdad? También Sí. pudieras manejarlo así. Ay, bueno, voy a decirle, vamos a dar chance que crezca a Wagner, ¿verdad? 1840. Estamos dando chance de que crezca, pues. 1840 a 1924. Ah, está bien. Con ese ya te está dando la idea de la ubicación en el tiempo. ¿Para qué es este dato? Atención, ni modo, el que viene a asesorías gana, chamacos. Eso no hay tiempo para explicarlo y ustedes preguntan y yo tengo que ser muy precisa con la respuesta. Eso, la intención es que ustedes tengan la idea cuál es el contexto en el que el modelo se surge y se aplica. Surge y se aplica. ¿Qué quiere decir esto? Que los contextos socioeconómicos influyen en las personas para crear teorías, y es el caso con las teorías económicas. Alexei, ya hablé mucho, dígame si me di a entender. Y si no, pues repetimos. Sí, no hable, como que le repito para repasar. Sí, Entonces, adelante, hijo, adelante. se pone como un periodo, porque es un proceso. Entonces, o sea, además de ponerse a la fecha en la que surgió, también se pone en la que se aplicó. Y Exacto. si viene en el libro, por ejemplo, que ahí dice que surge a finales del siglo XIX y prevalece del siglo XX, esa es una respuesta, y en el caso de no venir, se puede poner tomando en cuenta los años de nacimiento y de fallecimiento de los autores, la más lejana y la más cercana, ¿no? Muy bien, hijo, así mero, así mero. Voy a extenderme un poquito a lo que viene, ¿verdad? En esto. Miren, muchachos, malamente, lo digo también por mí, malamente hemos ubicado los profes que las situaciones históricas, estoy hablando incluso de economía, pues ya expliqué cómo funciona eso. Malamente los hemos hecho a ustedes precisar días y año. Malamente, y que se lo memoricen, porque la cosa funciona al revés. Primero conoces el contexto y luego deduces la relación causa y efecto de un proceso histórico o de un hecho. A lo que voy es que es más fácil comprender la época y me adelanto en esto. Si ven para las fechas del mismo modelo que estamos tomando de referencia, que es el neoclásico, ¿sí o no? ¿Fue el neoclásico? Sí, en el clásico. Si quiere decir que este modelo está cuando en México, no estoy hablando que se está aplicando en México, estoy haciendo la comparación. Esto está ocurriendo fuera del país, pero en México, ¿qué estaba ocurriendo por esos años? Está el final, el porfiriato, y si se fijan, abarca
muy cercano a la gran crisis del 29. 1921, la gran crisis fue en 1929. Entonces, ahí ya hay un poquito rojo. Aguas. Algo pasó con este modelo. La gran crisis ocurre en Estados Unidos, pero pues hay ¿cómo se dice? Afectación en economías que en ese momento estaban ya teniendo cierta integración, no como la de hoy, ahora sería peor, ¿no? Pero estaban ya teniendo cierta vinculación. Entonces, ese es el contexto, a nivel internacional y a nivel nacional. Es decir, el modelo que se estaba de moda era precisamente en los antecedentes de lo que va a ser la gran crisis. Y hasta podemos mencionar que ya para entonces se generó una Primera Guerra Mundial, que fue impulsada por factores económicos de fondo, etcétera, etcétera. Cosa que ustedes ven también allá en Historia Universal, me parece. Bueno, Cremiux, ¿qué pasó? Dígame. De hecho, eso le iba a comentar, maestra. Yo en el trabajo le puse solamente por siglo, no sé si esté correcto. A ver. No te escucho, Cremiux. Ah, es que yo en el trabajo le puse por siglos. Sí, está bien la bien. respuesta? Está bien la respuesta. Está bien. Pero voy otra vez, o sea, cuando hablas por siglos tienes que decir a mediados, como dice allí, así como dice allí, para que te des idea. Ya sabes, si son mediados, es entre 1940 y 1960. Si es a finales, es después de 1960. Si es a principios, es del 0 1900 o 1800 a 1940. Es más o menos el tanteo que se genera a partir de la división de los 100 años, que es el ciclo en lo primero, lo del medio y lo final. Así mero. Bueno, sí, está bien. Sí, maestra, gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta, muchachos? A ver, ¿qué otra pregunta se les ocurre? Estuve encontrando muchas confusiones al momento de identificar las características sociales. Dicho sea de paso, muchachos, las teorías son económicas. Entonces, obviamente, claramente se enfocan en lo económico. Pero los procesos económicos que plantean, hay un momento en donde dicen, bueno, si ocurre esto, va a ocurrir esto en la sociedad. Entonces, en términos más económicos, son más económicos, quise decir, más elementales, van a ser menos las características sociales. Pues sí, claro que sí, claro que sí. Ok, ¿alguna otra cosa? ¿No? ¿Y eso? ¿Qué calladitos vienen hoy? Les hago preguntas. A ver, ahí está. Orozco, dígame. Maestra, a mí me pasó eso de que como se me hacían muy poquitas características sociales y pues me daba miedo de dejarlo vacío. A veces agarraba algo que en sí beneficiara a lo social. No me acuerdo, que decía que si pasaba esto, en sí también iba a ayudar a las personas, pues, lo que es el desarrollo y su entorno. Y pues lo ponía en social. Sí, es válido, claro que sí, es muy válido, así mero. E incluso algo bien curioso, no me acuerdo quién me decía, de una característica, no, ni siquiera me acuerdo el modelo, creo que es a ver, déjenme hacer un esfuerzo de la memoria. A ver, es el keynesiano. Se me hace que sí, es el keynesiano. A ver, déjenme checar. A ver si es cierto que es el keynesiano. Como lo planteaba el alumno. Creo que sí es el keynesiano. A ver, déjenme checar aquí. No, este es el marxista. En la parte, a ver, lo voy a buscar para que lo vean ustedes, tal como viene escrito ahí en el libro. Ok. Sí, es en este. Es en el keynesiano y es en la página 33, muchachos.
en la 33, y es la segunda viñeta de la 33. Estamos hablando del modelo keynesiano, que de hecho es sobre el que me preguntaron. ¿Ya lo ubicaron? Es la segunda viñeta. Sí. Dice así, hablando de, dice, dicha intervención del Estado debe buscar la generación de empleos, lo cual permite el aumento de la demanda y el consumo, que a su vez incrementa las inversiones, que son el motor de toda la economía. Esa parte como que no alcanzas a vincular, porque el consumo pueda convertirse en un antecedente necesario para el incremento del impulso a la economía. Entonces dice, bueno, ¿y qué tal si lo pongo de esta manera? Porque empleos en sí es una condición económica. Empleos en sí es una condición económica. Entonces dice, bueno, el planteamiento al revés, para que sea característica social. Los empleos, fíjense bien, los empleos provienen de que la empresa, al aumentar la demanda, hace que haya más ganancias, y las ganancias generan empleo. No tienes que ponerlo todo así, pero ¿cómo sería una visión más abreviada en la relación que tienen las ideas? El empleo se ve fortalecido con el consumo. ¿Cómo está eso? Pues si las personas pueden consumir, entonces hay ganancias. Y si hay ganancias, el Estado que interviene ahí como regulador va a decir, muy bien, capitalista, estás obteniendo ganancias, y las ganancias, parte se van a ir a hacer crecer tu empresa, lo que significa crear empleos, hacer crecer tu empresa y que las personas puedan tener trabajo. Ya estamos hablando de una condición social. O sea, el empleo se genera a partir de que hay consumo. Así puede quedar como una característica social. Y en otra puede ser la intervención del Estado propicia que haya empleos. También es otra manera de decir lo mismo, pero está hablando ya de una característica que, si tú la lees tal cual, es una característica económica. Pero si cambias la redacción, tomando en cuenta primeramente la generación de empleos, entonces se convierte en una característica social. Es cuestión de comprender primero y luego redactar. Pero les estoy diciendo lo que se puede hacer. Voy a trabajar otra característica que también puede ser social. ¿Qué es social? Perdona, que puede ser. Y ahí viene explicando en el modelo keynesiano, todo lo que dije ahorita viene explicado en más abajo, en el párrafo que sigue. Hay otro, en el modelo clásico, verán. Otro que también se convierte en social dependiendo de cómo lo plantees. A ver. Uy, está muy, aquí está. Es la última viñeta, muchachos. Yo le puse números y es la 7. Es la página número 29. Dice, habla de libre comercio, que es el paradigma más importante. Miren qué bonita palabra, muchachos. Paradigma es una postura de pensamiento. Y ese pensamiento, pues en este caso, es un pensamiento que constituye una teoría. Por lo tanto, es un paradigma científico, si quieren decirle así, dentro de la economía, que es una ciencia. Voy a repetir porque la palabra se me hace muy, muy linda para que la pudieran manejar ustedes. Un paradigma es un sistema de pensamiento. Bueno, entonces dice que es el paradigma más importante en el clásico, el libre comercio. Pero comienza a explicar, y en la parte final dice, el libre comercio sería el medio para lograr la asignación eficiente de los recursos nacionales y alcanzar mayores niveles de ingreso y bienestar. Entonces, ¿cómo lo planteo como una característica social? El bienestar depende de los mayores niveles de ingreso que se alcanza con el libre comercio.
el planteamiento está enfocando la característica social. No sé si me doy a entender, díganme si no me doy a entender, repito la condición del planteamiento de la característica. ¿Me estoy dando a entender, sí o no? Díganme si o no, chamacos. Sí. Maestra. Hey, dale. Sí, sí me doy a entender. Gracias, mija. A ver, dígame, Andrés, Ajá. dígame. O sea, sí lo entendí, ¿no? Eso que Ajá. dijo, yo lo puse en social, pero yo lo escribí tal cual, porque dije como beneficia que, o sea, que alcancen mayores niveles de ingreso y bienestar, pues dije también le beneficia, o sea, a las personas, y ese es el que puse en social. ¿Y cómo lo pusiste? ¿Así, el libre comercio? Ajá, así tal cual. A ver, más o menos tú dime cómo recuerdas que lo escribiste. A ver, dime. Pues, aquí la tengo a la mano. Le Ok. puse el libre comercio sería el medio para lograr la asignación eficiente de los recursos nacionales y alcanza mayores niveles de ingreso y bienestar. Así lo Pues dejé. está bien, está bien, está bien. Ah, Pero a lo que voy es que trabajando la idea la puedes hacer más concreta todavía, pues. A partir de qué quieres hablar, si es característica social. Ay, nena, cállate. ¿De qué quieres? A ver, ¿cómo diríamos gramaticalmente para hablar de redacción? ¿Quién es el sujeto? ¿De quién hablas? Del bienestar. Ah, ok, entonces ya no deja lugar a duda, pues, de que es el mejoramiento, Andrés, es el mejoramiento de tu redacción. Es el mejoramiento para no dar pie a dudas. ¿De quién quiero hablar? Del bienestar. En el caso que tú lo mencionaste, hablaste de libre comercio. ¿Está equivocado? No está equivocado, está bien, es la misma idea. Pero a partir de una característica económica, estás hablando de una característica social. Me doy a entender, está bien, pues. Pero la otra manera es una forma de mejorar. ¿En qué? En que sea directo, como decimos, ¿verdad? Ir al grano. Quiero hablar del bienestar. ¿Cómo se consigue con el libre comercio? ¿Será cierto? Pues eso es una teoría, ¿no? Y bueno, ya es otra cosa, el cuestionamiento de si es verdad o no. Si se consiguió o no se consiguió. Es el modelo clásico de lo que estábamos hablando ahorita en los tiempos. Es el primer modelo. Bueno, en fin. Sí, será claro, Andrés. ¿Sí? sí, ya la entendí, maestra. ¿Ya la subiste la actividad, mijo? Ajá, ya la subí. Ah, ok, pues está bien. ¿Alguien más? A ver, voy a hacer preguntas. Denle chance a los chicos que casi no tienen participaciones. O sea, ya ustedes saben cómo andan en participaciones, pero en razón de que están en asesorías, vamos a dar chance. Déjenme ver qué hora. Uy, sí, tengo buen tiempo. Voy a hacer preguntas, pero si tienen otra duda, ya saben que las asesorías son muy importantes para resolver las dudas. Entonces voy a... Liliana, dígame, Liliana. Es que algo que todavía no me queda muy claro del neoliberalismo es que Ajá. en sí quieren, es como capitalismo, pero todavía con más poder, acumulación de poder, o sea, dinero más Ay, poder. sí, es el clásico. No quiero decir eso. Es que iba a hacer una pregunta esa, güey, ya la dije. El clásico evolucionó y la evolución es mejoramiento. Y cuando nosotros escuchamos mejoramiento, creemos en el mejoramiento para nosotros. Error. Evolucionó, pero bajo los esquemas, principios de esa óptica. O sea, cuando yo digo el, el, um, el motor, cuando yo digo el motor del sistema capitalista es el capital y está basado en la acumulación, bueno, eso se mejoró al grado de que en el presente, año 2021, está tan mejorado que ni siquiera te das cuenta si no lo analizas, porque está hecho para que no se analice. La educación misma, para que no lo analices. Entonces, en un momento dado ya estás participando. Hoy me salí, ¿verdad? A ver, ¿me escuchan? Sí, yo lo escucho. Ay, ¿por qué no los veo?
en la torre no sé qué dice, ya. Uch. Entonces, en un momento ni cuenta te das, evolucionó al grado que ni siquiera te das cuenta que estás trabajando para, en función de ese libre comercio, y lo asumes como una libertad, pero la libertad que es de nombre, en realidad ya está sujeto pues a las condiciones que están marcando los intereses de los capitalistas, y ni siquiera son capitalistas cercanos, porque ya evolucionó, ya son a nivel mundial. Dice en un libro que les voy a hacer la propuesta para una vinculación en el tercer parcial, sí, pero se lo voy a dar desde el segundo. El libro se llama Cómo sobrevivir al neoliberalismo sin dejar de ser mexicano. Y dice, soy libre, sí soy libre, pero para elegir cuál es el banco que me va a explotar más, para elegir el banco que me va a acabar con sus intereses. Para eso soy libre. Entonces, ¿cómo? A eso se refiere la evolución. Sí evolucionó. ¿Cómo les puedo decir también? Entonces, sí, perdón, maestra. No, dime, Lilian. Entonces las clases, si ya había clases sociales en el capitalismo, estas ahora se van a estar todavía más marcadas y más divididas. Sí, se profundizó, y no lo estoy diciendo yo, nada más. Bastante texto hay sobre eso. Incluso en el libro de estructuras que manejábamos antes. Hay uno antes y luego hay otro. A ese me refiero. Hay un abismo entre la diferencia entre los más ricos y los más pobres. Y la diferencia se marca en eso. Poquitos muy ricos y muchos muy pobres. Hay un texto que está también en internet que se llama Aldea Global. Ese texto yo lo leí la primera vez cuando estaba terminando, que era muy difícil, no es como ahora, acceder a esos textos por vías electrónicas, era muy difícil. Y yo me acuerdo que el maestro nos mandó nos dio una impresión, pero está sacado y lo conservo, fíjense, porque es impresionante de la manera en que los críticos del neoliberalismo que ya se estaba ventilando veían cómo se iba a trastornar la condición de las personas a nivel mundial, y eso es lo que ocurrió y está ocurriendo. Algunos países ya se zafaron de eso, pero es la evolución de la avaricia de acumulación. Dice, en una aldea global, 10%, ahí hace la comparación muy puntual, un 10% acumula la riqueza que genera el 90%. Y no nada más se aprovecha del recurso humano, se aprovecha del recurso natural, pero aparte lo deteriora. Aparte. Entonces, por eso es un modelo sumamente agresivo, no nada más para las personas, sino para el medio ambiente, como en su momento lo fue el porfiriato. Hay mucho que decir sobre esto, pero usted tiene razón, pues, Liliana. Entonces, aguas cuando escuchen. Es que está mejorando. A ver. ¿Qué es lo que está mejorando? Dicen, el demonio no es que sea muy inteligente, lo que pasa es que la experiencia lo ha hecho evolucionar. Si lo queremos comparar con eso. O sea, sabe más, como dice el dicho, sabe más el diablo por viejo que por diablo. Entonces, evolucionó. Es como el virus, pues, evolucionó. ¿Se fijaron? Entonces, ¿qué tendríamos que buscar la evolución? Una evolución que traiga una mejoría, pero en la condición humana, en las teorías económicas. El centro debiera ser eso, la insistencia de poner la economía al alcance del servicio al fortalecimiento de la dignidad humana. Así es lo que comentaba en una clase, que luego comento más de la cuenta de chamacos. En un momento dado,
yo a la mina no le creo cuando me dice, me interesa tu salud. Yo no le creo porque los protocolos de seguridad ambiental están en secreto. Entonces no le creo. No le creo. No le creo que siendo nosotros uno de los mayores productores de oro, tengamos las calles que tenemos. Si la riqueza es de nosotros, no es de ellos. Y sin embargo ellos lo explotan y ni siquiera son patrones que le podemos ver la cara. No es como el dueño de la esquina, de la tienda de la esquina, que yo le puedo ir a reclamar si me vendió los totopos, que sí fue cierto ayer, echados a perder. Le puedo decir, ay, mira, estos estaban echados a perder. A la mina no le puedo decir, oye, me estás contaminando los mantos acuíferos. Y peor todavía, me dices que tus protocolos de seguridad ambiental son secretos. Oye, no me vengas con eso. Es mi tierra, mi país y mis hijos los que van a vivir. Entonces hay muchos detalles en eso, pero aguas con el término evolución. Es mejoría, pero ¿mejoría de qué? ¿De la maldad? ¿Mejoría de qué? ¿De la dignidad humana? Aguas entonces con eso. Bueno. Creo que más bien mejoría para quién. Exacto, muy bien, Casimir. ¿Para quién? O cuando le digo es un decir, ¿eh? A ver, Michelle es muy buena alumna. Bueno, ¿por qué es buena alumna? Porque no pregunta, porque no te discute lo que dices, maestra, por eso es buena alumna. Esa es la otra cara. ¿Así? Okay, muchas gracias, maestra. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, voy a hacer preguntas, dije, para darle chance a los chiquitos que no tienen. Hoy, la enana es eso. Hoy nomás. ¿Qué teorías económicas ni qué nada? No está tu mami aquí, corazón. A ver, la primera pregunta, Dios mío. Ya que se lo oficio, chaval. Ustedes perdonarán la generación que va a ser la negación de ustedes, ¿no? Así. Cierran ya. Lo que no subieron para hoy a las 11:59 ya no lo subieron. Así casos muy, muy extremos solamente. Bueno, ahí va la primera pregunta. ¿Cuáles teorías aparte, no? Ahorita comenté eso, pero lo voy a repetir para que le den chance a los que no tienen participación. ¿Cuáles son las teorías que manejan como punto de partida el libre comercio? El libre comercio. ¿Cuáles son? ¿Quién me dice? ¿Cuáles son las teorías que manejan como punto, una característica económica de partida, de punto, ¿cómo se dice? A ver, Paul, ¿cuáles son? Tú sí tienes participación, ese Paul. A ver, dale chance a Álvarez, mijo. Adelante, Álvarez. Tú, Álvarez. Clásico y neoliberal. Le falta uno, mijo. ¿Cuál es la otra? Le falta uno. Rodríguez también tiene muchas. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? Es el clásico y el neoliberal. Sí, les faltó uno. Les falta uno. ¿Nadie más? Válgame, tan fácil que está, muchachos. Acuérdense que la vida es de oportunidades, ¿eh? Y si no aplican, pues le voy a dar la palabra a ver, Alexei, tú casi no tienes. A ver, Alexei, tú sí tienes muchas. Alexei, dime, ¿cuál es? El neoclásico. El neoclásico. Esos tres, miren, son padre, abuelo e hijo. ¿Quién es el abuelo? El clásico. ¿Quién es el papá? Es el neoclásico. ¿Y quién es el hijo? El neoliberal. Son la misma línea, por eso va de acuerdo con la pregunta que hizo Liliana. Muy bien, voy a poner dos participaciones que les hace falta. Álvarez Terrazas, dígame su grupo, porfis. Álvarez. 506, Matutino. Álvarez Terrazas, sí le hacía falta, ¿eh? A ver, uy, sí, mijo, le voy a poner dos, es más. Y Alexei, ¿eres 504? O dime, 5. dime. 505 matutino. A ver, y si alguien te hacía falta, Córdoba, a ver, Córdoba, Torres, Alexei. Más o menos, andabas bien. Ok, va otra pregunta. Por eso, discúlpenme los niños, pero es que estoy viendo más, me recuerdo cómo van con participaciones. Hay otra pregunta.
estos se parecen, ya hay una similitud. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles modelos, cuáles teorías, aquí lo estamos manejando como iguales, permiten que el Estado intervenga en economía? Permiten que el Estado intervenga en economía. A ver, aparte de Alexei, Barrios Cabrera, adelante, Luis Jesús. No, no. ¿Cuáles permiten? Todo lo contrario, Luis Jesús, hay que ponerle. ¿Cuáles son los modelos o teorías que permiten que el Estado intervenga en economía? A ver, tú, Liliana, porque tú casi no tienes. A ver, tú dime. Pues el marxista quiere que lo regule y el keynesiano también. Ajá. Regular, es decirle, tranquilízate, no acumules tanto. Dale chance para que los consumidores, los trabajadores puedan consumir. Y al consumir se revierte el beneficio. Fíjese, está bien planteada esa situación. El keynesiano lo maneja como un estímulo para la actividad económica y es que distribuye con justicia para que tengan acceso al producto de su trabajo. Hay mucha más explicación sobre eso, pero con eso, son los dos modelos. De hecho, se parecen el keynesiano y el marxista. Muy bien. A ver, ¿quién me dice dos características? Ah, Liliana, no te puse la participación. 505, Liliana. ¿Sí, verdad? Sí, maestra. Sí, ya te vi. Ok. ¿Quién me dice cuál son características sociales del modelo marxista? Características sociales. Viviana, Liliana, Paul, ¿quién más? A ver, alguien que no tenga check, si no tienes respuesta. Andrés, ¿qué grupo eres? Creo que Andrés anda también 506. 506. A ver, Andrés, eres horóscopo, Samantha Andrés. Pues ahí te andas defendiendo. Pero a ver, dame la respuesta. Que del marxista, ¿no? Ajá. Características sociales. Se pone a los bajos salarios de los obreros. Ándele, esa es una buenas, Álvarez. Otra. Le digo una, otra. Ajá. A ver, dime otra. También le puse pues la desaparición de clases sociales. Sí, y hay una muy importante. Y buscar terminar la propiedad privada le puse. Ándele, nomás que esa no va en las sociales, ¿eh? Aguas. Va en lo económico. En lo económico. Pero hay una muy interesante social, muy interesante. A ver, por la propuesta que tiene que ver con una ley de la dialéctica, pero pues no hemos tenido tiempo para comentar eso. A ver, Daniel, dime. Igualdad de oportunidades para todos. Pues sí, pero se deriva de lo que comentaba ahorita Andrés. Se deriva, no recuerdan cuál es la otra. A ver, le voy a echar a Viviana. A ver, Viviana. Pues algo así que yo puse es que determina que la sociedad se compone de infraestructura y superestructura. Pues esa es económica, ¿no? A ver, Liliana. Característica social muy interesante. Pues ¿cuál ahí Marx propone por ahí que debe haber una lucha de clases, una revolución para emanciparse. Así mero, una lucha de clases. Y podemos imaginar, quiere decir que hay que hacer una revolución. Sí, lo plantea como revolución, pero más allá, y con eso termino, más allá de la revolución armada, fíjense bien, la propuesta de Marx es una revolución. ¿Se acuerdan de la pirámide que sostiene? Que dice que quienes dominan y cómo hasta el final está la clase trabajadora, que es la que sostiene todo. Sí. ¿Se acuerdan? Entonces, cuando el dominado se da cuenta que es dominado y entonces busca las estrategias para poder establecer
su lucha dentro de la sociedad se resiste. Miren, les voy a decir algo bien fácil porque no tenemos tiempo. Por ejemplo, en cuanto yo me doy cuenta que la soda me hace daño y dejo de consumirla, y así somos 20, vamos a suponer, en una ciudad, son 20 personas que van a constituir menos acumulación de capital para una empresa que es, incluso es extranjera. Y en esto me hago de mi poder de consumo. Y en eso ya estoy ejerciendo una lucha. Ejemplo, ¿se acuerdan de Domino's aquí en Caborca? Que es una transnacional. ¿Se le encuentra? ¿Se acuerdan? Ok. ¿Por qué Domino's no pegó? Porque nosotros no consumimos. Por lo que quieran. No nos gustó el sabor porque tenemos muy buena calidad de pizzas aquí en Caborca. Lo que quieran. Pero eso fue una resistencia. Y la resistencia es una manera de luchar. Y no tomamos las armas. Imagínense si aplicáramos eso con la Coca-Cola, con todas las porquerías que nos venden, y que en lugar de ser consumidores inconscientes nos convirtiéramos en consumidores conscientes. Eso es la lucha. A eso se supone que debería de impulsar la educación, que todo está previsto en el artículo 3, por cierto. ¿Ok? A ver, ¿me di a entender o no? O sea, la lucha de clases es cuando yo tomo conciencia del poder que tengo como consumidor, como trabajador. Y entonces la consideración de esa lucha, de esa resistencia, es lo que permite que el otro no acumule de manera desmedida. Así me. Viviana, ¿tienes una pregunta? Ala, Viviana, por favor. Sí, ya leí algo. Que sí, porque cuando Marx consideró la sociedad como superestructura e infraestructura, ¿por qué viene siendo económica? Ok, porque parte de la infraestructura, ¿te acuerdas que lo vimos en el... Ajá, sí, que es la economía. La que determina, para Marx, la estructura de la sociedad es la estructura económica primeramente. Okay. Nosotros pensamos, actuamos, decidimos, dependiendo de lo que nos mande la relación productiva, en un modo de producción que se llama infraestructura. Qué loco, ¿no? Así mero, por eso. Pero igual no se angustia tanto, pues es el principio general, es infraestructura y superestructura. ¿Me doy a entender? Sí, lo voy a dejar en característica económica. La vas a dejar en económica, perfecto. Pues ya te dije por qué, ¿verdad, Viviana? Sí dije clarito por qué. Por su punto de partida. Okay. Punto de partida. Acuérdate que para Marx, la estructura social en realidad es una estructura económica que se va tomando la forma de una superestructura, una estructura ideológica y económico, y luego, plantéamelo, habrá chance, no va a haber chance. Bueno, hay otras asesorías, pero son generales, capaz de que no tengan tiempo de entrar, ¿verdad? Voy a hacer lo siguiente, chicos, por la hora. Me voy a salir, pero vuelvo a entrar porque es una asesoría general. Si quieres, lo puedes replantear si tienes tiempo, Viviana, porque hay alguna cosa ahí que te puedo dar elementos más directos a la realidad para que se comprenda mejor. Bueno. Ok. Nos vemos, maestra. Algo, chicos, lo que ya no pueda verlos en las asesorías, pues que tengan lindo día. Gracias, maestra, igualmente. Igualmente, maestra. Maestra. Bye, bonito día, un abrazo. Mande. ¿Me puso una participación?